La palabra nos enseña que todos hemos recibido capacidades para poder llevar a cabo nuestra tarea de servicio de una forma eficiente, ¿no? Y digamos que no haya necesidad de mortificar la carne para producir, digamos, resultados, porque no funciona de esa manera. Funciona solamente cuando eso germina o brota a través de la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Para decir de que Dios no solamente que nos salvó con gracia eterna, sino que también nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa es la tarea que oficialmente el Señor nos dejó antes de ascender a los cielos, y que el apóstol Pablo reafirma con mucha fuerza en sus cartas, cuando él habla de que hemos sido comisionados como embajadores para anunciar el mensaje de Cristo a las naciones, para que sean reconciliadas con Dios. Y por supuesto que es una tarea sumamente yo diría grande, en el sentido de que se trata de cambiar el estatus, las condiciones reinantes en este tiempo, o desde los tiempos desde que viene anunciándose esta digamos, embajada. Nosotros sabemos que el mundo necesita el cambio. Cuando hablamos de reconciliación significa que hay enemistad entre dos partes, ¿no? Y el plan de Dios es de que haya una amistad, que haya un encuentro de personas. En un sentido había una imperiosa necesidad en los comienzos de la era cristiana de que dos cuerpos humanos, dos etnias, pudieran entrar en un concilio, o sea, en un entendimiento, gentiles y judíos, entrar en un mismo cuerpo, o sea, la iglesia. Y bueno, esto ha ido trabajando a través de 20 siglos, y en alguna medida el plan de Dios se ha ido cumpliendo parcialmente, es decir, de que muchos judíos entraron en este nuevo cuerpo que es la iglesia, otros por razones, diríamos, de convicción, todavía están esperando de que venga un Mesías cuando ya Él vino, ¿verdad? Y esta postergación ha dado lugar a que, por falta de haberlo comprendido cabalmente, quedaran relegados, y Dios llamó a otros, diríamos, actores, para que ellos puedan hacer la obra que en realidad les correspondía a ese pueblo, ¿no es cierto? Así que la iglesia es el protagonista en este tiempo de poder llevar a cabo la tarea de esta reconciliación. Y sabemos que la tarea de un embajador es sumamente complicada, se necesita mucha gracia, mucho tino, mucho conocimiento, muchas, yo diría, maneras de poder lograr que dos partes enemistadas se puedan entender y se puedan alinear juntas, ¿no es cierto? Eso con respecto a un embajador común. Pero lo mismo sucede con el embajador cristiano. Cada uno de nosotros lo somos, y como se ha dicho, es necesario de que de una forma u otra logremos ese acto reconciliativo. La hermana dijo, vamos a proponernos en esta semana de
acordarnos de una persona, de algún vecino, amigo, qué sé yo, por quien tenemos quizás simpatía, o tal vez por alguna razón X quisiéramos ver de que haya un cambio. Entonces dijo, bueno, tenemos que orar. Es la manera como las cosas van a ir trabajando. El Espíritu Santo va tomando participación y va preparando estas vidas para que venga el momento en el cual la palabra de reconciliación llegue a sus oídos y de ahí al corazón y comiencen a tener un proceso de cambio, ¿no es cierto? Así que es una manera muy práctica, muy sencilla, pero nuestra tarea es amplia y como el embajador necesita tener un manual para poderse manejar correctamente ante la otra nación con la cual está, digamos, llamado a mantener buenas relaciones, así nosotros también necesitamos tener herramientas para este trabajo. Ahora, qué lindo es cuando nosotros escuchamos que Dios nos ha dado dones, ¿no es cierto?, regalos. Antes de irse, Él dijo, bueno, les dejo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a venir y Él les va a capacitar, haciéndolo rápido, ¿no es cierto? Y así fue, el Espíritu Santo vino y Él nos dio las herramientas, nos dio los dones. Ahora, algunos dones, hay un don que nosotros no lo dio el Espíritu Santo, digamos, en el acto desde que nos hemos hecho cristianos o embajadores. Esa herramienta que necesitamos ya estaba dentro de nosotros. La hemos heredado en el nacimiento de nuestros padres. Y de esto justamente es lo que estamos hablando, acerca de los dones redentivos o los dones generacionales, que es el primer don en las Escrituras del cual nosotros tenemos conocimiento a través de la palabra apostólica, que digamos, Dios quiere utilizar, ¿no es cierto? Y usted pregunta, ¿y cuál? Como yo heredé algo en mi nacimiento, recibí algo, sí. Ahora, también decimos de que eso no es un producto nuestro, porque ya ahí entramos en el tema, la vida. ¿Quién da la vida? La vida la da el Señor, ¿no es cierto? A cada persona. Si no nos diera vida, no estaríamos, ¿no es cierto? No tendríamos intelecto, no habría capacidades ninguna. Así que hemos recibido cosas, y eso lo podemos ver en cualquier momento. Hay una demostración tan evidente de que el Hijo heredó rasgos de su Padre, cosas que son muy evidentes, muy marcadas, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros todavía estábamos sin Cristo, ese regalo que hemos recibido estaba inutilizado o mal usado, porque lo usábamos para nuestra complacencia, para nuestros intereses, y a veces ni siquiera con el conocimiento, sino que era algo funcional así, a la marchanta, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó cuando nosotros nos hemos convertido? Entonces ese don, esa capacidad, Dios la quiere utilizar, ¿no es cierto? Lo que antes mal usábamos o no usábamos, ahora Dios lo quiere utilizar. Es decir, de que algo que yo tengo, y hablamos de Romanos capítulo 12, donde Pablo menciona por primera vez el tema de los dones espirituales.
¿no es cierto? Y él dice, bueno, hermano, tenemos que presentarnos sobre el altar, entregar nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Como un sacrificio, ¿no es cierto? Esto significa mi consagración, toda mi persona. Y dentro de mi persona está la capacidad, está el don generacional que yo he recibido. ¿Qué significa ponerse sobre el altar? Bueno, es una ofrenda, un sacrificio que nosotros damos. Nuestra vida representa un sacrificio. ¿Qué hace el sacrificio? El sacrificio honra a Dios, ¿no es cierto? Se hace un sacrificio para honrar a Dios, para darle gloria, ¿no es cierto? Ahora, nuestro don va con nuestro cuerpo, va también con nuestro intelecto, ¿no es cierto? Y conscientemente, Pablo dice, bueno, ustedes ahora ya no lo van a usar para sus propios intereses, o digamos, sin sentido, sino con un sentido, yo diría, proyectivo, ¿verdad? Y entonces él dice, bueno, aparte de eso, ustedes son parte de un cuerpo, ustedes no son independientes, se han presentado sobre el altar, tú, yo y toda la gente que realmente forma la iglesia, estamos sobre el altar del servicio a Dios, ¿no es cierto? Es decir, que formamos ¿qué? Un cuerpo, la iglesia. Y la iglesia, Pablo la compara como un cuerpo humano, donde este cuerpo está formado por muchos miembros, cabeza, manos, dedos, piernas, brazos, ojos, boca, oídos, tantos miembros, pero todos los miembros, esto, todo pertenece a una integridad llamado el cuerpo humano, ¿no es cierto? La mano responde a todo lo demás, a la cabeza, ¿no es cierto? Ahora, así es la iglesia, es decir, que está formada por muchos miembros. Cada uno de nosotros somos miembros. Y cada uno de nosotros, como venimos diciendo, ha recibido una capacidad que cuando nosotros nos convertimos y nos ponemos sobre el altar de Dios, estamos dando nuestra vida a Dios, ¿no es cierto? Y nuestra vida está representada también por las capacidades, se las damos, ¿no es cierto? Ahora Pablo, acá en el capítulo 12, en Romanos, ¿no es cierto?, él está presentando cuáles son las capacidades que él nos ha dado. Son 7. Yo he tenido un gran conflicto con respecto a esto. Yo dije, pero ¿cómo? Tiene que haber muchos más. Tiene que haber muchas más gracias que un ser humano tiene. Sí, pero la gran pregunta es ¿por qué él pone 7? 7. Y sabe que con la gracia de la iluminación del Espíritu Santo entiendo de que estos 7 dones, estas 7 capacidades generacionales, forman un conjunto armónico que cuando funcionan dentro del cuerpo de Cristo, cuando todos los miembros tienen, uno tiene un don, el otro tiene otro don, y todos tienen, vamos a decir, estos 7 dones, número perfecto, ¿no es cierto? Yo digo, pero no podrá haber otro, no. Pablo dice que no, acá no me dice, y no me dice en ninguna parte, solamente él menciona estos 7. Y yo tenía el conflicto con Pablo en decirle, o querer pretender decirle, pero tiene que haber más dones. ¿Cómo? Y después, con el tiempo, la luz viene, la claridad se hace tan linda, ¿no es cierto? Son 7. Y estos 7 hacen de que la cosa sea perfecta. Es decir, de que cuando están estos 7 dones funcionando, el cuerpo, la iglesia en conjunto, está bien, está equipada, las cosas marchan,
marcha, marcha. Ahora, yo digo que este es el punto, ¿no es cierto?, neurálgico. Tenemos el otro don, los otros dones que no son dones, digamos, de ese tipo, sino que son ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? Hermana Mirta, ¿se acuerda cuáles son los ministerios? En Efesios capítulo 4, a ver qué dice. Usted que tiene las notas, ¿no es cierto?, estas notas que yo le di, ahí tenemos los ministerios de Efesios 4, 11 y 12, y también en Corintios 12, 28 al 31, que son cuáles, a ver, cinco oficios. La primera columna donde dice dones, son los dones generacionales o motivacionales, que los motivan, ¿no es cierto?, a hacer cosas. Entonces, ¿cuáles son los 7? Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, dar, ¿no es cierto?, administración o presidir, y misericordia. Estos son los 7 dones generacionales o motivacionales, ¿no es cierto?, que nos motivan. Ahora, los otros se llaman ministerios o oficios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? A ver. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora, hay muchos de estos, en comparación con la primera lista, no. Ahora, ¿por qué? Porque en la primera lista, todos los creyentes que componen la iglesia tiene estos 7 dones. No una persona que tenga los 7, sino está repartida. Uno tiene uno, otro tiene el otro, y así sucesivamente. Ahora, no hay tantos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son oficios. Estos son los que, digamos, fundamentan la iglesia. Un apóstol en el Nuevo Testamento es un pionero. Pablo era apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa? Que era un misionero que andaba de lugar en lugar. Y como tal, él tenía la costumbre de utilizar, por ejemplo, a un profeta, ¿no es cierto?, de oficio, un profeta de oficio, ¿no es cierto?, porque los oficios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ahora, Pablo, como apóstol, él, cuando tenía que abrir una nueva iglesia, una nueva obra en algún punto del país, del lugar, entonces él llevaba un profeta, ¿no es cierto?, de la misma jerarquía, ¿no es cierto?, o en otros casos, un evangelista. El profeta era alguien que le daba dirección a las cosas, cómo tenía que hacer lo que Dios quería, cómo las cosas debían funcionar. Y el evangelista era uno que proclamaba el evangelio, alguien que predicaba. Entonces la iglesia comenzó a nacer y se formó la iglesia, se fundamentó, ¿no es cierto?, sobre, como dice la palabra, sobre los profetas y evangelistas, lo que sea, apóstoles, ¿no? Muy bien, ahora, esos 5 oficios no los tienen todos. Esos son oficios que, digamos, soberanamente Dios elige, como eligió a Moisés, como eligió a Elías, como eligió a Pablo, y sucesivamente, ¿no es cierto? Son, digamos, oficios para la fundación y la preservación de la iglesia, ¿no es cierto? Y el otro grupo de dones está en 1 Corintios, capítulo 12, que, como ya dijimos, son dones de manifestación. Es decir, allí la idea clave es cuando os reunís. Ahora estamos reunidos. Esta noche estaremos reunidos. ¿Quién está reunida? La iglesia.
todos los que componen la iglesia. Dentro de ese conjunto puede haber gente que no son todavía creyentes. Pablo dice, si algún extraño viene y todos hablan en lengua, dice, estoy haciendo una mención que él tiene, y hay una persona nueva, desconocida, y está escuchando que todos hablan lengua, dice, ¿pero esto qué es? Y Pablo dice, prefiero que profeticen 5 palabras que hablar 20.000 palabras en lengua desconocida, porque eso no ayuda a que esa persona conozca a Cristo a través de una palabra legible, entendible, algo que le lleva al conocimiento de Cristo, que se pueda arrepentir y convertirse al Señor, ¿no es cierto? Así que allí nosotros vemos entonces que estos dones que se mencionan ahí en 1 Corintios 12 son dones que se llaman de manifestación. Ya dijimos oportunamente que esos dones no son pertenencia continua nuestra, son cuando nos reunimos. No hay dueño de los dones, sí hay del don generacional, porque ese nació con nosotros, ese es nuestro siempre, hasta el día de la muerte, ¿sí? Pero no somos evangelistas, no somos pastores, no somos maestros, pero honramos ese oficio y sabemos que dentro de la iglesia tienen que surgir estos ministerios, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué sirven estas manifestaciones? Como dice allí en la lista número 3, cuando vosotros reunís, cada uno, dice Pablo, tiene palabra de ciencia, palabra de sabiduría, tiene fe, tiene sanidad, tiene milagros, tiene profecía, tiene discernimiento de espíritu, tiene lenguas y tiene interpretación de lengua. Acá, ¿cuántos dones hay? Hay 9 dones. 7 nosotros, es decir, generacionales. 5 oficios y 9 manifestaciones. Ahora, las manifestaciones funcionan cuando la iglesia está reunida. Ya explicamos. De pronto, se llama manifestación, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se manifiesta repentinamente, soberanamente, en cualquier persona y le pone adentro de su voluntad una disposición de hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, como que el Espíritu Santo me está instando a que yo ore por alguien que está necesitando sanidad. ¿Y cuál tiene que ser la acción? Inmediata. Yo tengo que hacer eso, tengo que orar, y me dice tal vez quién es la persona, ¿no es cierto? Y eso para cuando estamos reunidos, ¿no es cierto? Porque muchas veces sí, Marta está diciéndome así. Sí. Cuando hay un hermano que ora en lengua y no hay otro que interprete, sí. ¿Es para edificación de ese que está orando, nada sí. más? Sí. Ah, perfecto. Las lenguas, Pablo dice que son para la edificación de uno mismo, pero qué interesante la diferencia. Cuando habla de profecía, dice la profecía es para la edificación de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces es muy limitado el don de lenguas. Si yo hablo en lenguas sin interpretación, tengo que hablar para mí mismo. Yo me edifico, qué sé, pero no estoy edificando a nadie más. Al contrario, no estoy haciendo daño en un sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que callar, ¿no es cierto? Ahora, si alguien, el Espíritu Santo le da interpretación, mire, el hermano o la hermana está expresando eso, significa tal cosa, y lo aclaran, entonces eso es válido, tiene validez, ¿no es cierto? Se acepta, pero si no, que se cae. Ahora, entonces, con esta repetición yo creo que vamos entendiendo las diferencias, ¿no es cierto? Sí. ¿Puede la persona cuando está hablando en lenguas
hablando en lengua, Sí. Y nadie interpreta en la iglesia. Sí. ¿La persona tiene la capacidad de decir me callo porque no hay nadie que interprete? Sí. ¿Tiene la capacidad? Tiene dominio propio. Tiene dominio. Dominio propio, sí, eso es muy importante. Tiene dominio propio. Incluso puede traducir esa persona. Ha pasado que habla en lengua y traduce. El Espíritu dice y ha pasado. Puede también, sí, puede, el que habla también puede interpretar. Puede interpretar, sí, pero tiene que ser con interpretación para que todos entiendan, y si no, que callen. Es preferible que alguien que se profetice en vez, porque todos reciben bendición, ¿cierto? Así que bueno, yo quiero ahora simplemente, después de este reconto otra vez, para que vayamos, se nos meta bien adentro la cosa como es, ¿no es cierto? Quisiera dedicar un tiempo, nos llevará un tiempo, pero no importa, estamos para eso, estamos hablando de herramientas para nuestro servicio al Señor. Entonces, usted dice, bueno, pero, y acá tenemos un problema bastante complejo. Yo me pregunto, todos, hermanos aquí, hermanas, tenemos la seguridad de que usted tiene tal o cual don que el Señor le ha dado, don generacional o motivacional. ¿Cuál es tu don que Dios te ha dado? Que vos sabés con exactitud que los tenés. De estos 7, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, administración y misericordia. Son 7, como dije. Y ya dijimos que estos 7 son, en su conjunto funcionando, hacen de que el cuerpo funcione perfectamente, armoniosamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, cada uno puede tener uno de esos 7. Ahora, ¿sabemos cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? Yo sé cuál es el mío. Ahora, cada uno tiene que saber. Ahora, puede ser también de que uno pueda tener parte del otro. Va a decir de que no es solamente tener uno exclusivamente y sin poder tener parte del otro. Sí, puede ser, pero no es el más importante. Si aún la parte pequeña es parte. Ahora, el don es lo sobresaliente. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Bueno, ahora, qué importante es saber cuál es el don que yo tengo. Tenemos que ser sinceros y tal vez no nos hemos preguntado cabalmente a lo largo del tiempo. Hemos hecho lo que pudimos, pero Pablo quiere de que funcionen en una manera preponderante cada don. Si funcionan todos los dones, entonces, digamos, uno tiene un don, el otro tiene el otro, se complementan entre sí, es como un tejido que va formando toda una unidad. Y eso hace de que todos se bendigan. Pero yo soy parte en la gran repartición, en un sentido, ¿no es cierto? Y alrededor de eso, por ejemplo, si yo tengo profecía, bueno, a mí me ayuda el que tiene misericordia, o el que da, ¿no es cierto? Es decir, de que yo necesito también, no solamente que yo tengo un don para dar, sino que la iglesia, o sea, el cuerpo me da la bendición de tener un miembro que me ayuda. Por eso dice que los miembros se ayudan mutuamente, ¿sí? Qué lindo. Así que podemos nosotros entonces entender esto. Ahora, algunos dicen, bueno, me gustaría, hermano, que me ayuden, yo quisiera saber cuál es el don. Bueno, lleva su tiempo, tiene que... Algunos yo digo que a veces se puede casi decir
fulano de tal tiene tal don? Porque uno ve las características, ve su personalidad, ve su accionar. Y allí es donde descubrimos el don funcional, ¿no es cierto? Y lo que hace falta ahora es estimularlo a que lo practique. Pablo habla que tenemos que practicar nuestros dones. No es que estamos totalmente ávidos, perfecto. Es un proceso. Todas las cosas se necesitan practicar, ¿no es cierto? La práctica. Y cuando practicamos, digamos que el don se va manifestando más y más. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de los dones de manifestación, hay hermanos que se han comprado, digamos, se han adueñado de algún don, por ejemplo el de sanidad, y son predicadores de sanidad en todo tiempo, no solamente en la reunión donde se junta la iglesia, sino que salen y predican. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque ellos encontraron de que ese es su don y lo usan de esa manera, ¿no es cierto? Pero esto no quita de que esto no perjudica a la iglesia, porque la Biblia dice que en la iglesia tiene que haber, digamos, hermanos que tienen el don de sanidad. Ahora, ojalá que cuando nos reunimos haya alguien que también pueda hacerse manifiesto con pero eso es pertenencia del Espíritu Santo, cuando Él lo dicta, ¿no es cierto? Cuando Él se manifiesta en la persona y le dice, hace esto, aquello, entonces ahí lo hace, ¿no es cierto? Esa es la forma. Cuando os reunís. Muy bien, vamos a mirar ahora este primer grupo. Estamos hablando de dones generacionales, así que todo lo tenemos. Ya nos hemos consagrado al Señor, estamos sobre el altar, estamos ahora formando parte de la iglesia cada uno, y Dios nos ha dado 7 dones generacionales. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a empezar con el primero, profecía. Palabra profecía. Este es un don que yo sé que acá lo tenemos, ¿sí? Ahora, podemos explicar un poco lo que es. Yo quiero en esta mañana tal vez poner el énfasis en el primero, después vamos a ver el otro y así sucesivamente. Nos va a llevar un tiempo, pero creo que vale la pena, ¿no es cierto? Y debería estar toda la iglesia, porque si nosotros no tenemos las herramientas, nos movemos un poco en la carne. Cada uno tira para su lado. Somos como chicos rebeldes, que no acatan, no respetan al cuerpo, a los demás miembros. Y esto trae problemas. Es como un cuerpo que está en rebeldía, que tiene una gangrena y que está enfermando a todos los demás, ¿no es cierto? Y muchas veces esto viene por falta de interés, por falta de estar en el espíritu de la unidad del cuerpo, porque todos los miembros se ayudan mutuamente, ¿me entienden? No hay conflicto. Cuando hay un conflicto es porque algún miembro está mal, se quebró o le agarró una peste o qué sé yo cuándo, pero está enfermando a todo el cuerpo. Y así pasa en la iglesia también, ¿cierto? Por lo tanto, profecía es un don generacional que hemos recibido. Algunos pueden tener, lo tienen, sin lugar a duda. Acá también. Ahora, podemos poner algunos sinónimos. Por ejemplo, profecía, el acto es profetizar, es la acción de la profecía, ¿no es cierto? Dada. Anunciar es otra expresión que se puede utilizar tranquilamente. Anunciar. Fíjense que no estoy hablando de anunciar cosas futuristas, sino proclamación de una verdad, lo que fuere, ¿no es cierto? Anunciar, prever,
prever, ver con anticipación. El que profetiza ve con anticipación, puede darse cuenta de necesidades, de situaciones que existen dentro de un cuerpo. Presentir, o sea, sentir previamente, ¿no es cierto? Y conforme esa situación, bueno, va a traer respuesta, ¿no es cierto? Yo creo que una expresión más clara para este don, en vez de poner profecía, ponemos la palabra percepción. Esa sería la palabra exacta, ¿no es cierto? Percepción. Es decir, cada persona puede tener percepción, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, la percepción, o sea, el don de profecía, es diferente que el oficio de profeta. El profeta es una cosa totalmente aparte. Un profeta es un oficio, ¿no es cierto? Y también es diferente a la manifestación del espíritu de profecía de 1 Corintios 12. Es decir, de que el don generacional es distinto a los otros dos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra en el Nuevo Testamento, la paráfrasis, traduce o explica este versículo de la siguiente manera: si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo a la proporción de la fe que posees. Lo repito, si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo a la proporción de la fe que posees, la fe que tienes, ¿no es cierto? Así que cada uno que tiene este don tiene que ejercerlo, como dice aquí la paráfrasis, dice ejercítate de acuerdo a la proporción de la fe. Es decir, de que no solamente el don de profecía funciona como algo, digamos, totalmente bajo el absoluto control del Espíritu Santo, sino también depende, como dice aquí, según la proporción, la cantidad de fe que tú tengas para ejercerlo. Vale decir de que el Espíritu Santo te ayuda, pero también tu sentido común, tu capacidad de entendimiento, también te ayuda. Es decir, de que no vas más lejos de lo que corresponde. Es decir, la correcta medida. Si tenés que profetizar para alguien, que sea dentro de un contexto totalmente normal, sin exageraciones, ¿no es cierto? Porque tú entiendes exactamente cuál es la necesidad, ¿no es cierto?, de la persona a la cual vas a ministrar o bendecir, ¿no es cierto? Por eso hablamos de percepción, porque el Espíritu Santo y nuestro sentido común nos indican cuáles son las necesidades. Y de acuerdo a ese sentido común, iluminado y santificado por el Espíritu Santo, va a ayudar a que la persona reciba el mensaje que necesita para su vida, ¿no es cierto? Bien. Ahora, eso es lo que dice la paráfrasis. La raíz de profetizar es, ahora yo estoy tratando ahora de la palabra griega, tiene que ver, te habla un poco del origen, ¿no es cierto? ¿Qué significa profetizar en su origen? Es mostrar o dar a conocer sus pensamientos. Es decir, de que un profeta, o alguien que profetiza en este caso, él da a conocer sus pensamientos. Usted dice, pero eso, entonces, otra vez estamos
estará haciéndolo de una manera independiente, no, como ya dije, actúa de acuerdo al sentido común y según la proporción, la medida de fe. Es decir, de que yo tengo que hacerlo de acuerdo a la medida de la fe. ¿Hasta dónde puedo comprender y entender esa situación? Y en esa medida yo ministro la bendición, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que mostrar o dar a conocer sus pensamientos, hablar, decir o afirmar. Esa es digamos, la explicación de profetizar. Podemos mirar, y ya con esto voy terminando, un caso ejemplar, el caso de Pedro, en el día de Pentecostés. A ver, Hechos, capítulo número 2. Acá nosotros vemos cómo funcionó en Pedro el don generacional de profetizar. Pedro está usando el don generacional de profetizar en el día de Pentecostés, y lo vamos a mirar. Hechos capítulo 2, abran la Biblia, el Nuevo Testamento, y con esto vamos a ir concluyendo para explicar un poco cómo funciona el don de profecía. Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, vemos que él no profetiza, él habla, él se dirige a la gente que estaba reunida en el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Y le dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Él está hablando con sus palabras, ¿no es cierto? Él está dirigiéndose a las gentes, ¿no es cierto? Oíd mis palabras. Pero no solamente él habla, digamos, su palabra, sino que él habla de referencias, es decir, qué es lo que dijeron los maestros, digamos, los que realmente fueron inspirados en otro tiempo y hablaron. Y entonces en el versículo 16 dice, mas esto es lo que dijo o dicho por el profeta Joel, que dijo. Vale decir de que él habla y toma como ejemplo a Joel, que profetizó y dijo las cosas que iban a suceder en el porvenir, ¿no es cierto? Y ahí le da el mensaje que en alguna medida todavía falta cumplirse, ¿sí? ¿Me entiende? Ahora el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Entonces les habla de Jesús el Nazareno, ¿no es cierto? Y habla acerca de su crucifixión, su muerte, su resurrección, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando llegamos al versículo 37, vemos de que lo que él habló, lo que él profetizó, lo que él dijo, no estaba anunciando cosas futuras, sino hablando acerca de necesidades que la gente que estaban allí, todas reunidas, tenían en su corazón, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuál fue el resultado de esta palabra profética? Dice, al oír, 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahí el Espíritu Santo tocó ese don generacional de predicar, de anunciar, de exhortar, de hacer conocer, ¿no es cierto?, con autoridad de la palabra, porque menciona al profeta Joel, ¿no es cierto? Bueno, esa palabra pronunciada, el Espíritu Santo la utiliza como un aguijón, hasta el punto cuando ellos están totalmente convencidos y gritan, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Entonces allí le da la respuesta,
Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ahí está. Así que esa fue la manera como él profetizó. Esa es la forma en que actúa el espíritu de la profecía dentro del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Ahora, qué importante cuando el Espíritu Santo actúa en nuestro don generacional, en este caso de profecía, y trae estos resultados, ¿no es cierto? El hablar bajo ese es un ejemplo tan exacto, tan preciso, que nos orienta tanto y que simplemente tenemos que hacer uso. Hermano, acá hay profeta, hay gente que puede profetizar. Dios le ha dado esa gracia. Si todavía no se ha dado cuenta, trate de que reflote ese don, que comience a funcionar y estará bendiciendo al cuerpo de Cristo. ¿Me va a bendecir a mí? ¿Va a bendecir a otro? Porque un don bendice al otro. Nos bendecimos todos. Yo no soy un profeta, pero la palabra profética me bendice. Yo puedo tal vez ser maestro, yo puedo bendecir a otro para que su intelecto, su conocimiento se mejore en el entendimiento de las cosas de Dios. Y eso hace falta. No solamente que vivamos de emociones, sino que yo tengo la necesidad de un maestro que me enseña las verdades doctrinales para que la doctrina me moldee la vida, ¿no es cierto? Y eso hace de que también todos podamos funcionar mejor, nos ayudamos mutuamente. Quiere decir entonces que estos 7 dones, generacionales, son suficientes, cumplen cabalmente la función de un cuerpo perfecto, armonioso, bendecido, etcétera, etcétera. Yo digo que para gracia del Señor, en los dos casos donde el apóstol habla de los dones, tanto aquí en Romanos 12 como en 1 Corintios 12, aparece una palabra que es como la frutilla de la torta, es el amor. Cuando yo manejo los dones generacionales en esa forma, y el amor está sobre mi cabeza, sobre mi vida, entonces la cosa funciona. Y en el capítulo 12 de 1 Corintios usted va a ver que Pablo intercala el capítulo 13 y habla, si yo hablar en lengua, si yo tuviera toda la profecía, si yo tuviera poder para hacer traspasar los montes, hacer milagros, y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Aun cuando yo estoy bendiciendo a los hermanos en la congregación, cuando nos reunimos, ¿qué tiene que haber? Tiene que ser cubierto con el amor, porque el amor todo lo puede, todo lo puede. Entonces nuestros dones tienen que funcionar bañados en el amor, y ahí es donde producen los frutos que nosotros necesitamos. Amén. Dios les bendiga.